Para muchas personas, la Navidad se reduce a un simple arbolito, compras en el centro comercial, intercambios de regalos, bonificaciones, canastas y fiesta. Y cenas, por supuesto. Pero ¿tú te has preguntado alguna vez qué significa realmente la Navidad para los cristianos? Acompáñame a descubrir un poquito por qué es importante el nacimiento de Jesús. Está de más decir que no sabemos a ciencia cierta cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Jesús pudo haber nacido un 25 de diciembre, pudo haber nacido un 15 de septiembre, como es mi caso, un 10 de marzo, 8 de junio, no lo sabemos. Y no es mi intención en esta oportunidad debatir fechas o posibilidades o conjeturas de cuándo pudo haber ocurrido este magno evento. Lo que sí quiero llamar tu atención en esta oportunidad es que el relato del nacimiento de Jesús está en las Escrituras. Y esto tiene un significado. Piensa por un momento en esto. Jesús nunca en su ministerio, en su lecho de muerte, en la cruz del Calvario, en ningún momento del relato evangélico vemos a Jesús refiriéndose a su nacimiento virginal, a la matanza de los niños de Herodes, a la huida a Egipto. Jesús nunca hizo de su nacimiento una parte importante de su predicación y de su mensaje. Cuando leemos en el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 25-19, en las cartas de Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 15, notamos que los primeros cristianos se enfocaron en presentar primero y más importante la resurrección de Jesús. Sin embargo, a medida que más personas se fueron uniendo a la iglesia, fue necesario explicar por qué ese Jesús había sido importante. No solamente su muerte y su resurrección. Es ahí donde nacen los evangelios, entre el año 50 y el año 70, Mateo, Marcos y Lucas. Y esto es importante para que los nuevos conversos supieran quién era ese Jesús, por qué su muerte fue tan importante y por qué su resurrección es tan trascendental. Ahora piensa en esto. Mateo fue testigo ocular de lo que vio. Pero ¿quiénes fueron los testigos del nacimiento? O sea, ponte a pensar por un momento. El hecho de que Mateo y Lucas, los dos evangelios que relatan el nacimiento de Jesús, incluyeran este episodio, da a entender que para ellos era importante no solamente su ministerio y su muerte, sino también su nacimiento. Tuvieron que preguntar en el caso de Lucas. Mateo también tuvieron que investigar porque no hubo testigos oculares, aparte de María, José, quizás los pastores, de lo que ocurrió en el nacimiento y en la infancia de Jesús. Y el hecho de que Mateo y Lucas se hayan dado a la ardua tarea de investigar lo cierto y quizás lo verificable del nacimiento de Jesús hace que debamos tener en mucha alta estima este nacimiento de Jesús, el relato del nacimiento de Jesús, la primera Navidad. La segunda razón por la cual es tan importante el relato de la Natividad, según aparece en la Biblia, es porque escondida en este relato o en estos relatos está la esencia misma del Evangelio. Vamos a ver más adelante en esta serie de videos, por ejemplo, cómo las acciones de José prefiguran las acciones de Jesús, cómo los cantos de Zacarías y de María prefiguran la buena noticia del Evangelio, cómo el papel protagónico que tienen las mujeres en el Evangelio de Lucas prefigura también el ministerio de Jesús y el papel protagónico que las mujeres desempeñan en el Evangelio o en la causa de Dios. Así que es importante estudiar el nacimiento de Jesús, conocer cómo nació nuestro Señor Jesucristo, porque en el relato bíblico del nacimiento está escondida la esencia misma del Evangelio. Si queremos conocer lo esencial del Evangelio, debemos empezar por el nacimiento de Jesús. La tercera razón por la cual es importante el nacimiento de Jesús está muy relacionado con lo que dijimos hace unos instantes. Vimos que requirió un esfuerzo especial buscar los testigos y colocar por escrito el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué los evangelistas se dieron a esa ardua tarea? ¿Por qué corrieron ese riesgo con lo difícil que era escribir en aquel entonces? Bueno, por dos razones fundamentales. Al hablar del origen de Jesús,
tanto Mateo como Lucas ponen de manifiesto que Jesús cumplió con su nacimiento las promesas del Antiguo Testamento. Las genealogías, que tanto nos aburre a veces leer, tienen el propósito de mostrarnos el pedigrí, por así decirlo, el linaje real que tiene Jesús como descendiente de David, de Abraham y, como dice Lucas, por supuesto, como hijo de Dios. Pero hay un segundo elemento. Dijimos hace un momento que la predicación del Evangelio se formó a la inversa. Se comenzó predicando la muerte y resurrección de Jesús, pero luego fue necesario explicar su ministerio para entender por qué su muerte es tan significativa. Bueno, la misma lógica aplica en este caso. Los evangelistas muestran el nacimiento sobrenatural de Jesús para explicar que desde el principio Jesús no se convirtió en el Mesías cuando se bautizó o cuando murió. Jesús nació siendo el ungido, el Hijo de Dios. Por eso cuando la Biblia nos dice que Jesús es hijo de una virgen, de la Virgen María, no es para resaltar la pureza de María, sino para dar por sentado y para poner de manifiesto que Jesús nació sin la intervención de un ser humano. Jesús no nació, se encarnó. Dice Pablo en la primera carta a Timoteo que grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y dice Juan, el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Te lo puedes imaginar? El Dios de la grandeza, de la majestad del cielo, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, omnipotente, se convirtió en un ser humano como tú y como yo, con nuestra fragilidad, con nuestros miedos. Le daba hambre, frío, sueño, y todo eso lo hizo por amor. Y esa es la esencia del relato del nacimiento de Jesús, darnos a entender que Dios se convirtió en uno de nosotros. Como dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Hace algunos años recibí un correo electrónico bastante interesante. Era una supuesta carta de Jesús. Por supuesto, Jesús no le escribió. Era un simple correo de esas cadenas que se arman, pero quiero compartir contigo el contenido. En esta supuesta carta comenzaba diciendo Jesús: ya se acerca otra vez más la fecha de mi cumpleaños, pero nadie se acuerda de mí. Todos se reúnen, hacen una cena en mi honor, pero a mí no me invitan. Se intercambian regalos, el último teléfono, una camisa, pero a mí nadie me regala nada. Cuando llega la medianoche y todos brindan, entra un gordo con barba blanca, vestido de rojo, y todos lo celebran como si fuera él el centro de la fiesta. Y de mí nadie se recuerda. El correo terminaba con Jesús diciendo: espero que mi próximo cumpleaños sea mejor. Por supuesto, sabemos que Jesús no nació en diciembre. Bueno, no sabemos cuándo nació. Pero lo cierto es que al analizar el relato del nacimiento de Jesús y en esta época del año en la que el mundo recuerda su nacimiento, yo creo que lo más importante y lo que hemos de tener en cuenta es no olvidarnos de Jesús. Si para ti o para mí la Navidad se convierte simplemente en adornos, en cenas y en regalos, estamos desenfocados. Lo importante de esta fecha no es la fecha ni la fiesta, sino la persona, el hombre, el Dios hecho hombre, que nació, que murió y que muy pronto volverá. Gracias por haber compartido este primer video de la serie 12 días de Navidad conmigo. Soy Jorge Luis Rodríguez. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, compártelo con tus amigos, con las personas a las que creas que les puede interesar. Y no te pierdas mañana y el resto de estos días. Cada día estaré subiendo un video analizando un aspecto más del nacimiento de Jesús y su significado para nosotros hoy en día. Te veo mañana.